Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar escuchando algunos capítulos del profeta mayor Ezequiel. Nos habíamos quedado en el capítulo número 5, después de ver la advertencia que le había dado al pueblo israelita Ezequiel con respecto a sus malas acciones y que era necesario que se arrepintiera. También vamos a recordarnos que el Señor le había dicho que tenía que cumplir con llevarles el mensaje al pueblo israelita y a todas esas personas para que se arrepintieran, y aquel que se arrepentía pues se iba a salvar. Le dijo a Ezequiel que si él no hacía eso, pues sobre él iba a caer entonces el castigo. También vimos que Ezequiel tiene esa visión en donde el Señor le da un rollo y que se lo coma, pero no es que se lo haya comido, ¿verdad? Sino que es una forma de decir que tiene que aprender de conocer a nuestro Señor y hay que comer de la palabra del Señor. Recuerden que tenemos ya un mensaje muy preciso en donde se menciona que no solo de pan vive el hombre. Entonces, vamos a continuar. Bueno, quiero recordarles también que se queda mudo Ezequiel hasta que Dios le devuelva el habla, porque no va a predicar lo que él quiera predicar, no va a profetizar lo que él quiera, sino lo que Dios le va a mandar. Vamos a continuar con el capítulo número 5. El Señor me dijo: ahora, hombre, toma un cuchillo afilado, como navaja de afeitar, y rápate la cabeza y la barba. Toma luego una balanza y divide tu pelo en 3 partes. Y divide tu pelo en 3 partes. Cuando termine el ataque a la ciudad, quema una de las 3 partes del pelo en medio de la ciudad. Toma después un cuchillo y corta otra de esas 3 partes de pelo alrededor de la ciudad, y la parte restante lánzala al viento. Yo iré detrás de la gente de la ciudad con una espada en la mano. Toma unos cuantos de aquellos pelos y átalos en el borde de tu vestido. Toma luego unos pocos de ellos y échalos al fuego para que se quemen. De allí saldrá fuego contra todo el pueblo de Israel. Yo, el Señor, lo digo. Ahí está Jerusalén. Yo fui quien la puso en medio de los pueblos de las naciones. Pero ella se rebeló contra mis leyes y mandatos, y ha resultado peor que los pueblos y naciones de a su alrededor, pues no obedecen mis leyes ni siguen mis mandatos. Por eso yo, el Señor, lo digo. Ustedes han sido más rebeldes que los pueblos que los rodean, y no han seguido mis mandatos, ni siquiera han cumplido las leyes de los pueblos que los rodean. Por eso yo, el Señor, lo digo. Yo también me voy a poner contra ti, Jerusalén. Voy a ejecutar la sentencia contra ti y a la vista de las naciones, como nunca lo había hecho ni volveré a hacerlo. Tan detestables son todas tus acciones. Dentro de ti habrá padres que se coman a sus hijos, e hijos que se coman a sus padres. Ejecutaré la sentencia contra ti, y a los que sobrevivan los dispersaré a los 4 vientos. Yo, el Señor, lo juro por mi vida, como ustedes han profanado mi santo templo con sus ídolos inmundos y sus acciones detestables, también yo los voy a destrozar sin misericordia. No tendré compasión de ustedes. Una tercera parte de tus habitantes morirá de peste y de hambre dentro de ti. Otra tercera parte caerá asesinada por los enemigos en los alrededores. Y a la tercera parte restante los dispersaré a los 4 vientos. Yo iré detrás de ellos con una espada en la mano. Entonces descargaré mi furor, haré que mi ira contra ellos quede satisfecha, y me calmaré. Y cuando haya descargado mi ira contra ellos, sabrán que yo, el Señor, fui quien lo dijo en el ardor de mis celos. Yo te convertiré en un montón de ruinas, Jerusalén. Te humillaré en medio de los pueblos que te rodean para que lo vean todos los que pasen. Cuando yo ejecute con ira y furor la sentencia contra ti y te castigue duramente, todos te insultarán y te ofenderán, y servirás de escarmiento terrible para los pueblos que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Yo haré que venga el hambre sobre ustedes como terribles flechas destructoras,
Sí, haré que vengan sobre ustedes la destrucción y el hambre y la escasez de alimentos. Sí, haré venir sobre ustedes hambre, enfermedad, muerte y animales feroces que los dejarán sin hijos. Y haré que muchos de ustedes mueran en la guerra. Yo, el Señor, lo he dicho. Ezequiel capítulo número 6. El Señor se dirigió a mí y me dijo: mira hacia los montes de Israel y háblales en mi nombre. De la siguiente manera: escuchen, montes de Israel, lo que dice el Señor. A los montes, las colinas, los ríos, los valles, voy a hacer venir sobre ustedes la guerra y a destruir sus lugares altos de culto pagano. Haré pedazos los altares donde ustedes ofrecen sacrificios y queman incienso, y haré que sus hombres caigan muertos delante de los ídolos. Arrojaré los cadáveres de los israelitas delante de sus ídolos y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. En todos los lugares donde ustedes vivan, las ciudades serán destruidas y sus altares de culto pagano quedarán en ruinas. Sus altares quedarán completamente destruidos, sus ídolos hechos pedazos, sus altares para quemar incienso y derrumbados. Todo lo que ustedes han hecho desaparecerá. Y cuando vean caer muerta entre ustedes tanta gente, reconocerán que yo soy el Señor. Pero yo haré que algunos de ustedes se salven de la muerte y queden con vida, esparcidos entre las naciones. Los sobrevivientes se acordarán de mí en estas naciones, se acordarán de cómo los hice sufrir por haberme sido infieles y por haberse apartado de mí para adorar ídolos. Ellos sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que han hecho, por todas sus acciones detestables. Entonces reconocerán que yo, el Señor, y que cuando prometí enviarles estos males, no hice vanas amenazas. El Señor me dijo: lamentate dando golpes con las manos y los pies, lanza gritos de dolor por las maldades detestables del pueblo de Israel, pues va a morir por causa de la guerra, el hambre y las enfermedades. Los que estén lejos morirán por las enfermedades, los que estén cerca morirán en la guerra, y los que se queden con vida morirán de hambre. Así acabaré de descargar mi ira contra ellos, y cuando vean los cadáveres de esa gente entre sus ídolos y alrededor de los altares, en todas las colinas elevadas, en las cumbres de los montes, debajo de todo árbol verde, debajo de toda encina frondosa, y en los lugares en que florecieron sus ídolos perfumes agradables, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Levantaré mi mano para castigarlos, y desde el desierto del sur hasta Ribla, en el norte, convertiré su país y todos los lugares habitados en un desierto espantoso. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo 7. El Señor me dirigió a mí y me dijo: yo, el Señor, digo al país de Israel: ya llega el fin, y ya llega el fin de la tierra entera. Ya llega tu fin, Israel. Voy a descargar mi ira contra ti. Voy a pedirte cuentas de tu conducta y a castigarte por todas tus acciones detestables. No te voy a contratar con misericordia. No te voy a tratar con misericordia. Voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo, el Señor, digo: mira, ya se acerca el fin, y va a venir desgracia tras desgracia. Ya está cerca el fin para ti. Llega la destrucción, habitantes del país. El momento ha llegado. Se acerca el día en que solo habrá confusión. Se acabará la alegría en las montañas. Ahora mismo, enseguida descargaré mi ira contra ti hasta que dar satisfecho. Te pediré cuentas de tu conducta y te castigaré por todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con misericordia. Voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo, el Señor, soy quien los castiga. Aquí está el día, ya llegó. Vino la destrucción, la maldad triunfa por todas partes, y es mucha la insolencia. La violencia aparece y produce maldad, pero ellos no lograrán nada con sus riquezas y su griterío. No hay en ellos nada de valor. Llegó el momento, vino el día, ni el vendedor tiene de qué alegrarse, ni el comprador por qué ponerse triste. Voy a castigar con ira el orgullo de Israel. El que haya venido algo no lo recuperará en toda su vida, ni podrá deshacer el negocio que hizo. Los malvados no podrán conservar su vida. Suena la trompeta llamando a la batalla. Todos se preparan, pero
nadie sale a luchar. Voy a castigar con ira el orgullo de Israel. Afuera hay guerra y adentro enfermedades y hambre. Los que estén en los campos morirán en la guerra y los que estén en las ciudades morirán de hambre y enfermedad. Aunque algunos logren escapar a las montañas, como palomas asustadas, todos morirán por sus pecados. Todos dejarán caer los brazos y les temblarán de miedo las rodillas. Se vestirán con ropas ásperas en señal de dolor. Todo el cuerpo les temblará e irán con la cara roja de vergüenza y la cabeza rapada. Tirarán su plata a la calle, tirarán su oro como si fuera basura. Ni su oro ni su plata podrán salvarlos en el día de la ira del Señor. No podrán calmar el hambre ni llenar el estómago, porque el oro fue la causa de que creyeran en la maldad. Por la belleza de sus joyas se llenaron de vanidad, y con ellas hicieron las detestables imágenes de sus ídolos. Por eso yo convertiré esas joyas suyas en basura. Haré que vengan extranjeros y se las roben, que venga la gente más despreciable de la tierra y se las quite, y las trate como cosa impura. Yo me apartaré de este país y dejaré que profane mi templo, que era mi tesoro. Vendrán bandidos y lo profanarán. Prepara una cadena, porque en el país se condena a muchos por asesinato, y la ciudad está llena de violencia. Yo voy a hacer que venga gente malvada y se apodere de las casas de la ciudad. Por fin, al orgullo de los poderosos haré que sus lugares sagrados sean profanados. El terror se apoderará de ellos, buscarán la paz y no la encontrarán. Vendrá desgracia tras desgracia, malas noticias una tras otra. En vano buscarán algún profeta que les haga una revelación. No habrá sacerdotes que los instruyan, ni ancianos que les den consejos. El rey se pondrá de luto, el gobernante caerá en la tristeza, y el pueblo se pondrá a temblar. Los trataré según su conducta, y los juzgaré según su manera de juzgar. Así reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo número 8. El día 5 del mes sexto del año estaba yo sentado en mi casa en compañía de los ancianos de Judá. De repente el Señor puso su mano sobre mí y vi algo que parecía un hombre. De lo que parecía ser su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego, y allí para arriba brillaba como metal bruñido. El hombre extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por el pelo. Entonces el poder de Dios me levantó por los aires y, en visiones producidas por Dios, me llevó a Jerusalén y me colocó a la entrada de la puerta de la ciudad, que da hacia el norte, donde se encuentra el ídolo que provoca la ira del Señor. Ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como yo había visto en la visión que tuve en la llanura. Entonces me dijo: dirige tu vista hacia el norte. Dirigí mi vista hacia el norte, y en la entrada, junto a la puerta del altar, vi el ídolo que provoca la ira del Señor. Luego me dijo: ¿ves las cosas tan detestables que hacen los israelitas, con las cuales me alejan de mi santo templo? Pues todavía verás otras peores. Luego me llevó a la entrada del atrio. En el muro se veía un boquete. Entonces me dijo: agrande el boquete del muro. Yo agrandé el boquete y encontré una entrada. Entonces me dijo: entra y verás las cosas tan horribles que hacen allí. Entré, y a todo lo largo del muro vi pintada toda clase de figuras de reptiles y de otros animales impuros, y toda clase de ídolos del pueblo de Israel. 70 ancianos israelitas, entre los que se encontraba Hazanías, hijo de Safán, rendían culto a los ídolos. Cuando uno tenía un incensario en la mano, del cual subía una espesa nube de incienso. Y me dijo: ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas, cada uno en un nicho de su ídolo? ¿Piensan que yo no los veo, que he abandonado el país? Y añadió: todavía los verás hacer cosas peores. Y me llevó a la puerta de la entrada del templo del Señor, que da hacia el norte. Ahí estaban sentadas unas mujeres llorando por el dios Tamuz. Entonces me dijo: ¿ves esto? Pues todavía verás cosas peores. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, y a la entrada del santuario, entré en el vestíbulo y el altar. Unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario,
inclinados hacia el oriente y con la frente en el suelo, adoraban al sol. Entonces el Señor le dijo, ¿lo ves? ¿No le ha bastado al pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas tan detestables, que además ha llenado el país de actos de violencia? Una y otra vez provocan mi ira y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. Pero yo voy a actuar con ira, no tendré ninguna compasión de ellos. Aunque me llamen a gritos, no los escucharé. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues acabamos de escuchar una situación muy difícil, ¿verdad? Este último capítulo de lo que estaban haciendo los israelitas, y yo creo que todos nosotros pues, nos podemos espantar y asombrar, ¿no? Pero no tanto, porque nosotros estamos haciendo casi lo mismo. Y dirán ustedes, ¿cómo? Pues sí, miren, vamos a empezar a explicar las primeras líneas de estos capítulos para que podamos llegar a este último capítulo, que la verdad está para espantarse. Pero bueno, pues ni modo, así son las cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Así sucedieron. Y Dios, pues nos menciona aquí que su enojo era muy grande, ¿no? Muy violento. ¿Por qué? Porque pues era su pueblo escogido. Les había ayudado durante muchos años. Les había dado de comer 40 años. Les dio el maná. Los sacó de Egipto, que estaban ahí 400 años. Hizo un pacto con Abraham. Siguió ese pacto con Isaac, después con Jacob, con las 12 tribus de Israel. Y pues desafortunadamente el pueblo se olvidó de todas esas grandes ayudas que nuestro Padre Dios les brindó al pueblo escogido. Dirían, entonces el Señor se equivocó en escoger a su pueblo. Debía haber escogido, no sé, a los mexicanos. Sí, ¿no? Yo también ni existíamos, yo creo, ¿no? Estábamos muy lejos de ser verdaderamente un pueblo capaz, ¿no? A lo mejor dirán otros, no, nosotros los sajones, ¿no? Bueno, empecemos entonces a entender un poco esos mensajes que nos dice en el capítulo 5, el Señor me dijo, ahora, hombre, toma un cuchillo afilado con navaja de afeitar y rápate la cabeza y la barba. Toma luego una balanza y divide tu pelo en 3 partes. Fíjense, en 3 partes. Dirán ustedes, ¿por qué en 3 partes? Sí, eso tiene una relación con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, afortunadamente nuestro Padre Dios nos ha brindado la posibilidad de que lo podamos nosotros adorar en 3 divinas personas. Dice aquí, cuando termine el ataque a la ciudad, quema una de las 3 partes de pelo en medio de la ciudad. Cuando acabe, fíjense, cuando acabe el ataque, ¿sí?, a la ciudad, quema una de esas 3 partes de pelo en medio de la ciudad. ¿Sí? ¿Y por qué el cabello del profeta? ¿Sí? Porque es el simbolismo de la acción de Dios mediante el hombre. Acuérdense que los profetas son nada más la voz, ¿sí? Son instrumentos. En medio de la ciudad, toma después un cuchillo y corta otra de esas 3 partes de pelo alrededor de la ciudad, y la parte restante lánzala al viento. ¿Sí? Que quede muy claro, dentro y afuera, y en todo el viento se va por todo el mundo. Entonces, que quede muy claro que la acción divina se había hecho presente. Nuestro Padre Dios había ejecutado. Recuerden que Él permitió que le pasara esto al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Pues ya lo acabamos de ver en el último capítulo. Se portaban muy bien, ¿verdad? O sea, el estar haciendo idolatría fue lo peor. Tenemos muchos pecados, todos cometemos muchos pecados, somos muy malos, ¿no? Lo peor es abandonar a nuestro Padre Dios. Y sí, en la actualidad, mucha gente ha abandonado a nuestro Padre Dios. Se creen muy poderosos, ¿sí? Los presidentes, los gobernadores, los diputados, los senadores, los alcaldes, los líderes, ¿sí?, de las mismas iglesias, ¿sí?
A todos se dedican menos a lo que se deben dedicar los pastores y los presbíteros, los guías espirituales. Se dedican a llenarse de dinero y no a evangelizar y no a transmitir la palabra de Dios y no a enseñarle a la gente a conocer, amar y servir a Dios. Y bueno, pues aquí, que quede muy claro, dentro, fuera de la ciudad y en todos los vientos. Y nos sigue diciendo: yo iré detrás de la gente de la ciudad con una espada en la mano. O sea, no era un señor, ¿verdad? O sea, está dando a entender metafóricamente, sí, que atrás iba a ir para darles cranque, ¿verdad? Aquí lo dicen, ¿no? Que el Señor iba a hacer que se muriera toda esa gente malvada. Y esto es una referencia al fin del mundo, porque sí dicen muchos teólogos que cuando esto suceda, pues el Señor va a venir a separar, ¿verdad?, a su grey, a los que sí cumplieron y a los que no cumplieron van a morir, ¿sí?, por la acción divina. Toma unos cuantos de aquellos pelos y átalos en el borde de tu vestido, para que quede como señal de la acción divina. Quiero nada más confirmarles a ustedes que está sanando el cabello, porque el cabello es una parte del cuerpo que a lo mejor nosotros no le tomamos mucho interés, y hay otra gente que sí le da mucho interés por ser una parte física, corporal. Pero el cabello tiene un simbolismo, o tiene un significado con nuestro Padre Dios. Recuerden que Él sabe cuántos cabellos tenemos, y Él sabe cuántos se nos caen. ¿Sí? El cabello refleja muchas cosas. Se lo pueden decir ustedes, un nutriólogo les puede decir a ustedes, ¿sí? Según como tengas tu cabello, es la salud que tienes tú en tu cuerpo, ¿sí? Es un simbolismo el cabello, por eso era muy importante el cabello dentro de los judíos. Y bueno, no dentro, en la actualidad siguen igual, ¿no? Se dejan crecer el cabello de los dos lados de sus patillas, ¿verdad? Sí, y la barba también se la dejan crecer. Es muy raro que se pelen pelones, porque eso es raparse, eso es como un castigo. Son costumbres y tradiciones que vienen desde aquí, ¿eh? Bueno. Toma luego unos pocos de ellos y échalos al fuego para que se quemen. De ahí saldrá fuego contra todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Ese es el simbolismo de la destrucción. Ahí está Jerusalén. Yo fui quien la puso en medio de los pueblos y naciones. Pero se rebeló contra mis leyes, mandatos. Ahí lo está diciendo nuestro Padre Dios, ¿no? Se rebelaron. No obedecen mis leyes ni siguen mis mandatos. Han sido muy rebeldes, más que los pueblos que los rodean. Ni siquiera han cumplido las leyes de los pueblos que los rodean, ni mucho menos las mías. Me voy a poner contra ti, Jerusalén. Voy a ejecutar la sentencia contra ti, a la vista de todas las naciones, para que se rían de ti y se burlen de ti. Sí. Dentro de ti habrá padres que se coman a sus hijos, e hijos que se coman a sus padres, por el hambre que te tiene. Imagínense, se volvieron caníbales. Ejecutaré sentencia contra ti y contra los que sobrevivan. Los dispersaré a los cuatro vientos. Yo, el Señor, lo afirmo por mi vida. Así lo escribe el hagiógrafo, ¿no? Que así lo sintió, y así lo escribe Ezequiel, ¿no? Que Dios dice: yo, el Señor, lo juro por mi vida, ¿no? Es una buena forma de explicarnos de que el Señor va a cumplir, y que cumple todo, ¿no? Sí. Bueno. Ustedes han profanado mi santo templo con sus ídolos inmundos y sus acciones detestables. Imagínense, ¿no? Dentro del mismo templo que habían hecho para nuestro Padre Dios, estaban haciendo ahí sus adoraciones idólatras. Bueno, ya lo estamos retomando el último de los capítulos que acabamos de escuchar ahorita, pero ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Y nos empieza a decir que la tercera parte de sus habitantes morirá de peste, pues, otra de hambre, y la otra será asesinada, los enemigos alrededores, y la última parte restante los va a dispersar a los cuatro vientos. Iré detrás de ellos con la espada en la mano. O sea que no porque están dispersos ya se salvaron, no, también les va a ir mal.
Pero nos sigue diciendo ahí: yo te convertiré en un montón de ruinas, Jerusalén, te humillaré. Nuestro Padre Dios entonces es quien da la orden para que todo sea destruido, para que se den cuenta de que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Y es lo que nos debemos de dar cuenta hoy en día, y no lo hacemos, no procuramos entender eso, de que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Vivimos de una manera pues muy normal, ¿sí? Como que no pasa nada, como que el Señor, como que Dios es un invento, ¿eh? Así muchos lo toman, ¿no? Como que es un invento, ¿no? Y no. Cuando caiga la destrucción, entonces ahí se van a empezar a querer reconciliar, ¿no? Cuando yo ejecute con mi ira y furor, la palabra ira aquí, como les he dicho yo, nosotros sabemos que es un pecado capital. Entonces, así lo menciona la doctrina, ¿no?, de la iglesia, así lo menciona el adoctrinamiento, ¿no? Aquí es el poder de Dios. Cámbienle la palabra ira, pues el poder de Dios y su fuerza, ¿no? Aquí dice la ira y el furor, ¿no? Cuando yo ejecute con el poder, ¿sí?, y la fuerza la sentencia contra ti, y te castigue durante todos, te insultarán, te ofenderán, y servirás de escarmiento terrible para los pueblos que te rodean. Yo haré que venga el hambre sobre ustedes como terribles flechas destructoras. Y bueno, como les menciono, esto es una información que los teólogos dicen que así va a ser el fin del mundo, ¿no? Que va a venir Dios y va a destruir al género humano. Bueno, no sabemos cómo vaya a ser el fin del mundo. Lo que sí sabemos es de que algún día va a ser, eso sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sí haré que vengan sobre ustedes la destrucción y el hambre y la escasez de alimentos. Haré venir sobre ustedes hambre, enfermedad, muerte, animales feroces que los dejarán sin hijos, y haré que muchos de ustedes mueran en la guerra. Yo, el Señor, lo he dicho. En el capítulo número 6, pues anuncia o denuncia la idolatría. Dice Ezequiel: el Señor dirigió a mí, mira hacia los montes de Israel y háblales en mi nombre. Los lugares en donde habían hecho todo ese tipo de idolatrías, los israelitas, pues, son lugares que iban a estar también con maldición. Escuchen, montes de Israel, lo que dice el Señor a los montes de las colinas, los ríos y los valles: voy a hacer venir sobre ustedes la guerra, destruir sus lugares altos de culto pagano. Haré pedazos los altares donde ustedes ofrecen sacrificios, queman incienso. Entonces nos damos cuenta que el problema más grande que tuvo Israel y el problema más grande que tenemos nosotros es que seamos idólatras y que dejemos de amar a nuestro Padre Dios. Y como les he mencionado yo, muchos de ustedes dirán: pues yo no me he hecho un ídolo. Hoy estamos festejando, hoy estamos en México. Estamos en octubre del 2021 y hoy es día 28 de octubre. ¿Saben qué se celebra? El muy afamado primo de nuestro Señor Jesucristo, un apóstol, un valiente, Judas Tadeo. Tadeo significa valiente, primo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy celebran su festejo, ¿no? Y va la gente, ¿no? Miles de personas van a los templos dedicados a Judas Tadeo no a ofrecerle oración, no a ofrecerle arrepentimiento a nuestro Padre Dios, no, a pedirle al muñequito, al santito, porque sí lo llevan cargando, vienen cargándolo desde lejos, ¿no? Sí, desde el sur de la ciudad, desde el norte de la ciudad, ¿no? Desde el Estado de México, desde Cuernavaca, Morelos, ¿no? Y de todos los confines donde no pueden, se vienen caminando desde un día antes, ¿no? Y llegan que dizque a misa, ¿no? Ojalá llegaran a misa, ¿no? Y los presbíteros, sacerdotes y guías espirituales pues se quedan calladitos, ¿no? Con tal de que les llenen de dinero sus alcancías, ¿no? Ah, sí, porque llega la gente y suelta el billete. A lo mejor unos muchos, otros pocos, ¿no? Pero pues mucha gente tiene esa fe y esa creencia de que el santito les va a ayudar. Pues son idólatras. Pues si alguno de los que me está escuchando aquí es tadeísta, pues ya me va a demandar, ya le di un balazo ahí a la pantalla, ¿verdad? Ah, sí, porque los tadeístas no crean que son
No, si traen su cuchillo, su navaja, su pistola, y algunos se drogan. Sí, no, ¿por qué creen que? No, no, hay de todo, hay de todo. Habrá gente que, pues si festeja a Judas Tadeo, pues, su festividad inventada por la Iglesia Católica, porque es lo que han hecho, hacer fiesta para todos los santos, ¿no? Y principalmente los apóstoles, ¿no? Menos quién, el tocayo de este Judas, el otro Judas. Ese sí no lo festejan. No, ¿quién lo vaya a festejar? No, pero ya inventaron otro. Ya inventaron un santo Malverde. Ah, no, ese sí, lo festejan. El santo de los narcotraficantes. Perdón, por los narcotraficantes que escuchen esto, ¿no? Pues es su santo, pues está bien, ¿no? Hagan ustedes lo que quieran, pues ustedes pueden hacer, son libres de hacer lo que quieran. Pero hay otra gente que, la Santa Muerte, ¿no? Cuando la subieron a los altares, ¿no? La Santa Muerte. Deberían decir también el Santo Nacimiento. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Sí hay el nacimiento, ¿verdad? Pero no hay un día dedicado al Santo Nacimiento. Pero pues, si naces, te mueres. Y si es Santa Muerte, pues también el Santo Nacimiento, ¿no? Bueno, ya me estoy saliendo del tema, pero yo nada más lo que le quiero decir es de que son idolatrías. Y aguas, porque el Señor aquí se enojó y les puso y les ponchó su pañal, es una frase, ¿sí? Les cayó la losa. Los cargó el payaso al pueblo de Israel. Ah, porque eran sus escogidos. Qué bueno que yo no soy su escogido, porque como yo no soy su escogido, pues yo creo que el Señor no se va a fijar en mí, ¿verdad? No, no te confíes, bueno, seguimos adelante con los versículos, ¿no? En todos los lugares donde ustedes vivan, las ciudades serán destruidas y los altares de culto pagano quedarán en ruinas. Sus altares quedarán completamente destruidos, sus ídolos hechos pedazos, sus altares para quemar incienso derrumbados. Todo lo que ustedes han hecho desaparecerá. Ahí lo dice, Bueno. También nos sigue diciendo que los sobrevivientes se acordarán de mí en esas naciones, se acordarán de cómo los hice sufrir, por haberme sido infieles y por haberse apartado de mí para adorar ídolos. ¿Quién es el único que hay que adorar? A Dios, no a los santos. No a nuestra Santísima Madre. A nuestra Santísima Madre se le respeta, se le venera y se le quiere un resto porque es la madre del Maestro. Sí, es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y todas esas acciones detestables. Entonces reconocerán que yo soy el Señor y que cuando prometí enviar estos males, no hice en vano amenazas. Cuando Dios dice, va y bien. Nada de que ya el Señor dijo y se lo olvidó. No. Bueno, después dice, el Señor le dijo, levántate, dando golpes con las manos en los pies, lanza gritos de dolor por las maldades detestables del pueblo de Israel, pues va a morir por causa de la guerra, hambre y enfermedad. O sea, los jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Al igual que en el profeta Jeremías se mencionan los profetas del Apocalipsis. Los dos profetas mencionan los jinetes del Apocalipsis, la peste, ¿verdad? Sí, el hambre y la guerra, y pues, el otro es la muerte. Así que acabaré de descargar mi poder contra ellos, y cuando vean los cadáveres de esa gente entre los ídolos y alrededor de los altares, en todas las colinas elevadas, en las cumbres de los montes, debajo de todo árbol verde, debajo de toda la encina frondosa, y en los lugares en que ofrecieron a sus ídolos perfumes agradables, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Bueno. Y ya nos menciona en el capítulo número 7 el suceso, ¿no? Ya plenamente, que ya les dice, ya está cerca la situación, ya está para acabarse esto, ¿no? Entonces así lo empieza a mencionar el profeta Ezequiel, de lo que dice nuestro Padre Dios, mira, ya se acerca el fin, ya va a venir la desgracia, está en el versículo 5-6 de este capítulo 7, la desgracia, ya está cerca el fin para ti, llega la destrucción, habitantes del país, el momento ha llegado, se acerca el día que solo habrá confusión, se acabarán las alegrías en las montañas, todo. Sí. No te voy a tratar con misericordia, voy a castigarte por tu conducta, así lo dice nuestro Padre Dios. ¿Quién es el que nos castiga? ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién es al único que le adoración? Es a nuestro Padre Dios, a nadie más. Bueno, muy claro está. Ya si tú te vas por otro lado y no quieres entender lo que estás escuchando ahorita, estupendo, es tu problema. ¿Sí? No vayas así con que a mí nadie me dijo. Y a lo mejor muchos van a decir, híjole, ¿para qué prendí este canal de YouTube? ¿Para qué empecé a escuchar a este viejo? Ya me está diciendo, ya me está amenazando. No. Apágale si quieres, apágale. Ya vete a dormir.
Y vete a ver el fútbol. Hoy juegan las Chivas, ¿no? O el América, no sé quién. O pelea el Canelo, ¿eh? Sí. O hay fútbol americano, no sé, el béisbol, ¿no? Sí. O ya llegó tu compadre, tu comadre, pues verla a tratar bien, ¿verdad? Aquí está el día, ya vino la destrucción, la maldad triunfa por todas partes, es mucha la insolencia, la violencia aparece, produce maldad, pero ellos no lograrán nada con sus riquezas y su griterío. ¿Sí? Hay mucha gente que es multimillonaria, ¿no? No voy a decir nombres porque no quiero ofender a la gente, pero hay muchos políticos que son multimillonarios, han hecho multimillonarios del erario público, ¿no? Del país, ¿no? Y ahí se las viven así como dicen, a mí no me alcanzan ahorita. Sí, yo tengo mi casa blanca, casa negra, casa azul, ¿no? Sí, no menos, caja roja, ¿no? Sí, ajá. Bueno, y hay otros que dicen voy a acabar con la corrupción. Ajá, sí. El único que puede acabar con todo esto es nuestro Padre Dios. Ningún ser humano. ¿Eh? Bueno. El que haya vendido algo no lo recuperará en toda su vida, ni podrá deshacerse el negocio que hizo. Los malvados no podrán conservar su vida. Bueno. Y nos sigue mencionando cómo iba a ser toda esta destrucción. Todos morirán por sus pecados, nos dice ahí en el versículo número 16. Aunque algunos logren escapar a las montañas, como palomas asustadas, todos van a morir por sus pecados. Tirarán su plata en la calle, tirarán el oro como si fuera basura. Pues sí, la desesperación, ¿eh? Haré que vengan extranjeros y se les roben todo. Yo me apartaré de este país y dejaré que profanen mi templo. Fíjense cómo dice Dios eso, ¿eh? Me apartaré de este país y permitiré que profanen mi templo, que era mi tesoro. Vendrán bandidos y lo profanarán. Bueno, llegaron los caldeos, los babilonios y hicieron todo un desastre, ¿verdad? Pero ya Dios después les da su merecido a ellos por haber profanado el templo. O sea, dice uno, bueno, Dios permite, y después a los que les permitió también les poncha su pañal, sí. Porque esos que profanan el templo sabían que era un templo del Dios Todopoderoso. Pero nunca creyeron en eso. Dijeron, ¿qué va a ser Dios Todopoderoso? ¿No? Nosotros tenemos nuestros diosesitos, ¿no? Sí. Como les digo, hoy 28 de octubre se celebra la fiesta de San Juan y todos van cargando su muñequito. Bueno. Le dice, prepara una cadena porque en el país se condena a muchos por asesinato y la ciudad está llena de violencia. Eso me suena aquí a México, ¿eh? Está lleno de violencia. Hay secuestros, hay vandalismo, hay robos, asesinatos, feminicidios, hay pederastía. Pobres. Pondré fin al orgullo de los poderosos, fíjese. Pues el Señor cuando toma una decisión y acaba con todo, ¿eh? Entonces, ¿ustedes creen que en la actualidad todo está bien? No, estamos igual. Pero están diciendo, pues que será su pueblo escogido, nosotros no. Ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Después nos sigue diciendo en el 26 de este capítulo número 7, dice, vendrán desgracia tras desgracia, malas noticias, una tras otra. Es una frase, ¿verdad? Que dicen, una tras otra. Así decimos, ¿no? Pues así está escrito. Sí, porque si algún día dicen, ¿quién dice eso de una tras otra? Ahí está en la Sagrada Escritura, en Ezequiel 26. Bueno, capítulo 7. ¿verdad? En vano buscarán algún profeta que les haga una revelación. No habrá sacerdotes que los instruyan, ni ancianos que les den consejo. No, pues los sacerdotes hoy en día se dedican a vender nichos. ¿Qué nos van a instruir? Y ni ancianos que les den consejo, pues los ancianos que hay, ni conocen, ni aman, ni sirven a Dios. Andan dedicados a todos los ancianos hoy en día. A todo. A sus enfermedades. ¿Sí? Están preocupados porque como que sienten que ya se van y todavía quieren disfrutar el último momento haciendo un viaje feliz. No sé, a Zihuatanejo, a Puerto Vallarta. No sé. El rey se pondrá de luto, el gobernante caerá en la tristeza y el pueblo se pondrá a temblar. Los trataré según su conducta y los juzgaré según su manera de juzgar. Así reconocerán que yo soy el Señor. Acuérdense que nadie se va de aquí hasta no pagar lo que debes. Con la vara que mides serás medido. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Al que espada mata, espada muere. Le dijo Jesús.
a Pedro cuando lo quiso defender en el huerto de los olivos. Era lógico que lo quería defender, ¿no? Pues si Pedro era su amigo, su apóstol, lo estimaba a nuestro Señor, que yo hubiera hecho lo mismo. Si hubiera traído una metralleta, con una metralleta mato a todos los soldados del Sanedrín, y el Señor que me hubiera dicho, al que a metralleta mata, a metralleta muere, así me hubiera dicho el Señor, ¿no? Pues sí, porque así le dijo a Pedro, ¿sí? Bueno, en el capítulo número 8 vemos la visión de las cosas detestables. A escondidas hacían los ancianos sus porquerías de idolatría, y los sacerdotes lo mismo. Ahí lo dice, ¿eh? Y dice Dios, ¿quién no se da cuenta que yo todo veo? Pues es el Todopoderoso. Se escondían ahí en lo oscurito, ¿eh? Aquí nadie nos ve. Aquí hay que prender incienso. Aquí hay que adorar al Dios. Sí, al Dios pagano. Ay, no. Dice ahí, le dice a Ezequiel, mira, ven, mira. Y le empieza a decir, ¿no? Dice, no, pero al principio, en el versículo número 2, dice, y vi algo que parecía un hombre. Pues sí, pues es la apariencia de nuestro Señor hecho hombre, ¿no? Que todavía no llegaba aquí. El Mesías, el Hijo de Dios. Vi algo semejante al fuego, pues era el Espíritu Santo. Y de allí para arriba brillaba como el metal bruñido. El hombre extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por el pelo. Pues ya se lo había cortado. Bueno, le creció, yo creo que se echó jojoba. De esos champús suaves, ¿no? Que luego crece el cabello, ¿no? Y ese que ya le había crecido la greña otra vez. Y de ahí lo agarró nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todavía no sabíamos que era nuestro Señor Jesucristo, pero pues aquí ya lo estamos entendiendo que era nuestro Señor. ¿Sí? Lo agarró, parecía ser una mano, y lo agarró por el pelo. Entonces el poder de Dios me levantó por los aires y en visiones producidas por Dios. ¿Quién produjo las visiones? Pues Dios. O sea, no vayan a pensar que Judas Tadeo. Estamos celebrando hoy, como les digo, esa festividad, y vayan a pensar que es San Judas Tadeo. Pues no. Los santos no hacen milagros. Ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como yo había visto en la visión que tuve en la llanura. Entonces me dijo, dirígete tu vista hacia el norte. Dirigí mi vista hacia el norte, y en la entrada junto a la puerta del altar vi el ídolo que provoca la ira del Señor. Vamos a ponerle, en vez de ira, el poder de Dios, ¿no? Que produce el poder de Dios. Porque tenemos que cambiar esas palabras, porque si no vamos a caer en errores. Luego me dijo, acuérdense que son traducciones que nos hacen a nuestro español, ¿eh? Sí. Acuérdense que esto pues está escrito en hebreo. Luego me dijo, ¿ves las cosas tan detestables que hacen los israelitas, con las cuales me alejan de mi santo templo? Pues todavía verás otras cosas, mira. Luego me llevó a la entrada del atrio, en un muro se veía un boquete. Entonces me dijo, agrande ese boquete, pues, para que puedas ver bien, ¿no? Pues, para que disfrutes el chisme, ¿no? ¿Sí? Yo agrandé el boquete y encontré una entrada. Entonces me dijo, entra y verás las cosas tan horribles que hacen allí. Entré, y todo a lo largo del muro vi pintada toda clase de figuras de reptiles, así como los egipcios, ¿no? Que hacen dioses a los reptiles, ¿no? A la serpiente, ¿no? A toda clase de animales impuros. Acuérdense que nuestro Señor ya nos dijo cuáles son los animales impuros. Ahí está en el Génesis, ahí lo pueden ustedes buscar, ¿sí? Entonces se los voy a contar cuáles son todos los animales impuros. No estoy hablando de su marido, señora, no. Dije animales, o sea, verdaderamente, ay, sí, el compadre y mi marido. Sí, porque luego, ¿no? A ofender al pobre varón. Pobres señores, ¿cómo sufren? Qué bárbaro. Bueno, toda clase de ídolos del pueblo de Israel. 70 ancianos israelitas. Ancianos, Supuestamente un anciano pues ya tiene preparación, conocimiento, experiencia, está docto para dar consejos. Un montón de ancianos atarantados. Hay maestros que son ancianos y son bien atarantados. No digo nombres porque no quiero ofender a nadie, pero ustedes los pueden conocer o se pueden acordar si conocen alguno por ahí, ¿no? ¿Sí? 70 ancianos. Número 7 es plenitud, y seguido de ceros, pues más plenitud. 70 ancianos israelitas, entre los que se encontraban Hazanías, hijo de Safán,
Rendían culto a esos ídolos, cada uno tenía un incensario en la mano, el cual subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas? Cada uno en el nicho de su ídolo. ¿Piensan que yo no los veo, que he abandonado el país? Y añadió, todavía verás cosas peores, le dice Ezequiel. Y Ezequiel, pues así como cuando vemos la Rosa de Guadalupe, ¿no? Ay, sí, vamos más, que no se acabe el capítulo, que queremos saber más, ¿sí? Y me llevó a la puerta de la entrada del templo del Señor, que da hacia el norte. Ahí estaban sentadas unas mujeres. Estaban sentadas rezando el rosario, ¿verdad? Las horas litúrgicas. Sí, haciendo la hora santa. Sí. Y orando por el dios Tamuz. ¿Cómo ven? Y entonces me dijo, ¿ves esto? Pues todavía verás cosas peores. Les digo esto porque hoy en la actualidad, pues sí, muchas señoras, pues andan haciendo misas negras, se van con el santero, se van con el gitano, ¿sí? Pues todas esas cosas están mal, ¿eh? ¿Sí? Se van con los brujos, con el chamán, ¿sí? Con sus dirigentes espirituales que nada más le sacan el dinero y los ponen a vender afuera de la iglesia quesadillas y sopes. Es para darle mantenimiento al templo. ¿Sí? Se juntan como unas 10, 15, 20 señoras atolondradas y el padrecito pues le saca todo lo que pueda sacarles, ¿no? Dinero, propiedades, alhajas y todo. Y te lleno de indulgencias. Tú dame y te lleno. Y eso es lo mínimo, ¿eh? Otros dirán, tú anda conmigo, sé mi mujer escondidas, y no te preocupes, ya casi eres santa, ya casi. Sí, Marcelo. No, ese es Marcelo, ese es no. Marcel Maciel, sí, Marcelo es otro, perdón, disculpen. Sí, ese es otro señor. ¿Ves esto? Pues verás cosas increíbles. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar, unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario, inclinados hacia el oriente, no al norte. O sea, por eso les digo, el norte es en donde era que estaba situado el santuario del Señor. No, le estaban dando la espalda, así como dicen, sáquese. La palabra de Dios, 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Eso fue creado para mantener a los hombres atolondrados, atontados, ¿no? Dios ni existe. Y cuando se empiezan a morir, ahora con la pandemia en ese 2021, hay mucha gente, pues sí, así como que ya le piensa, ¿no? Y ya dejan de creerle al presidente, le dejan de creerle al gobernador, y entonces ya como que sí le empiezan a creer a Dios. Bueno. 25, los otros eran 70, aquí 25, ¿no? Entonces el Señor me dijo, ¿lo ves? ¿No le ha bastado al pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas tan detestables, que además ha llenado el país de actos de violencia? ¿Sí? Una y otra vez provocan mi enojo, mi poder, para quitar esa palabra, ¿no? Y hacen que su pestilencia me llega a la nariz, como si Dios tuviera cuerpo humano y tuviera una nariz, ¿no? Así lo dice Ezequiel, así lo dice la geógrafa, pues para que lo podamos entender, ¿no? Porque, pues, ¿ustedes creen que nuestro Padre Dios tiene nariz? Pues no es un ser humano. Pero es la forma para que lo podamos entender. Pero no voy a actuar con enojo, ni con poder. No tendré ninguna compasión de ellos, aunque me llamen a gritos, no les escucharé. Miren, simple y llanamente, con que el Señor no esté cerca de nosotros ya nos fue mal. No necesita el Señor decir, a ver, ahora sí, bájate, te voy a dar tus nalgadas. No. Simple y llanamente, con que nosotros estemos lejos del Señor, ya nos llevó la otra señora. ¿Quién es la otra señora? La de las quesadillas, la de los sopes, la de las gorditas. Ya tiene hambre usted, porque aquí quiere. Bueno, estamos en México, eso se come aquí en México, ¿eh? Si estuviéramos en Estados Unidos, digamos, ya me llevó la señora de las hamburguesas, de los hot dogs. Si estuviéramos en Italia, pues ya me llevó la señora de las pizzas, del espagueti, ¿verdad? Sí, de la sopa fría, ¿verdad? Si estuviéramos en Francia, diríamos, ya nos llevó la señora de las papas
a la francesa, que ni existen en las papas a la francesa allá, ¿eh? Ese es un mito aquí en México, ¿eh? Allá en Francia nunca hacen las papas a la francesa como las decimos nosotros que aquí las hacemos. Pero bueno, ya me salí del tema. Solamente les quiero reiterar a ustedes que Dios todo lo ve. Hagamos lo que hagamos, todo lo ve. Y hay que estar cerca del Señor, con Él. Si nos separamos de Él, ya nuestro castigo está cayéndonos, ¿sí? Y aquí al pueblo de Israel, pues, le fue muy mal porque pues, andaba con su idolatría. Lo puedes volver a leer con más calma. A ver, a lo mejor encuentras algo por ahí que se nos pasó por alto, pero siempre y cuando hagas oración al Espíritu Santo para que te ilumine. Bueno, que Dios te bendiga.